Bienvenidos niños, esta es la clase virtual del curso de Ciencias Sociales para el cuarto y quinto año de secundaria. Yo soy el doctor José Villavicencio y nuestro tema de hoy va a ser la crisis de la violencia en el Perú, que les dije la semana que le íbamos a estudiar hoy día, y también toda esa década de los 90 y los dos gobiernos de Alberto Fujimori, que en realidad fueron cuatro, vamos a entenderlo hoy día. ¿De acuerdo? La crisis de violencia, muchachos, empieza casi a los principios de los años 80 cuando todavía había un gobierno militar. Entonces había mucha gente que creía que había mucha injusticia en este país y que necesitábamos un gobierno comunista, un gobierno socialista. ¿De acuerdo? Entonces se fundan varios movimientos, como por ejemplo el MIR o el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Pero todos estos fracasan. ¿Por qué? Porque la represión estatal fue muy fuerte y al mismo tiempo no estaban todo lo alineados con el pueblo que podían estar después. ¿De acuerdo? Poco a poco van apareciendo dos grupos que se hacen los más importantes, Sendero Luminoso y el MRTA. El MRTA significa Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que durante un tiempo estos dos grupos empiezan a atacar pueblos, empiezan a secuestrar personas, empiezan a asesinar autoridades, empiezan a asesinar campesinos, queriendo instaurar en el Perú un gobierno socialista, comunista. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Sucede que el Estado reprime. Y no reprime únicamente a terroristas, reprime a campesinos, reprime a gente inocente, a mendigos, etcétera. Entonces, la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el año 2000, concluye que fueron más o menos 70.000 personas las que habían fallecido producto del conflicto interno. Pero después se entiende con un estudio que fueron unas cuantas menos y que la mayor parte de los muertos fueron a causa del Estado, porque los militares abusaban de su poder. Hay varias películas al respecto, muchachos, pueden ver En la boca del lobo y otras películas que narran cómo el gobierno con las Fuerzas Armadas entraban a los pueblos y asesinaban y violaban y les robaban sus cosas sin ninguna explicación, simplemente diciendo que era para ayudar a la lucha antiterrorista. El 90 se presentan dos candidatos, Alberto Fujimori y Mario Vargas Llosa. Ambos llegan a la segunda vuelta y compiten. ¿Quién gana? Alberto Fujimori. Alberto Fujimori era un tipo muy estudiado, tiene algunos estudios en el extranjero, además era un tipo muy inteligente, pero gana con un discurso de honradez, tecnología y trabajo. Al final no tuvo honradez, la tecnología más o menos y el trabajo por ahí nomás. Lo que sí hubo fue muchas violaciones de los derechos humanos. Él permitió que existiera un grupo que se llamaba el Grupo Colina, que se encargó de asesinar personas, entre ellas a un niño de 8 años, al que asesinan mientras que abrazaba el cadáver de sus padres. ¿No es cierto? Este grupo es un grupo obviamente paramilitar, extramilitar, que lo permite Alberto Fujimori y que además después le da un perdón de Estado. Porque para Alberto Fujimori había una mano dura contra el terrorismo. Claro, no había que entender por qué nació el terrorismo. La gente no se vuelve loca, señores, de un día al otro y sale a matar personas. El Sendero Luminoso y el MRTA vieron la situación en la que vivían en lugares como Puno, Cusco, Ayacucho, Huancayo, la selva, y dijeron, esto no es justo, hagamos algo. ¿Se equivocaron en lo que tenían que hacer? Por supuesto que se equivocaron. ¿Merecen ir a la cárcel? Merecen ir a la cárcel porque son unos asesinos. El problema es, muchachos, que el Estado nunca se preguntó por qué esta gente se levantó a reclamar y a empezar a generar atentados. ¿Qué pasa? Que Fujimori, con la típica mano dura, que a los peruanos nos encanta la mano dura, parece que fuéramos ligeramente estúpidos o necesitáramos que alguien nos agarre a patadas, pero veneramos mucho la mano dura y decimos, mano dura, que haya mano dura, que haya mano dura. La verdad, muchachos, que la mano dura lo único que genera son dictaduras. ¿Qué hizo Alberto Fujimori en 1992? Un autogolpe. Instauró un gobierno de facto y por 9 meses, hasta que se hizo su propia constitución a su medida, él gobernó haciendo lo que le dio la gana. Destrozó el empleo en el Perú, destrozó la planificación, destrozó la obra pública, destrozó las inversiones del Estado y se llevó todo el dinero. Vendió todo lo que pudo vender. Lo que es hoy día Movistar, antes era Entel Perú. Lo que hoy día es, pónganse, no sé, el agua, antes era de Seda Perú. Entonces todo lo que era del Perú lo terminó vendiendo. ¿Dónde terminó ese dinero? En sus bolsillos y en los de su hija, obviamente, que ahora quiere ser candidata también. Con el tiempo, en 1995, logra
tanta popularidad que le gana muy fácilmente en primera vuelta a Javier Pérez de Cuéllar, que era un diplomático de carrera y un diplomático excelente. ¿Qué pasa después? El 2000 quiere hacer lo mismo, pero no le sale bien, el fraude se nota y tiene que escapar del Perú y refugiarse como un cobarde en Japón. Como él es japonés, entonces se refugió en Japón. Ahí se descubre el año 2000 con la Comisión de la Verdad que el gobierno peruano había autorizado mediante legislación y mediante órdenes internas poder tener violaciones de derechos humanos, como por ejemplo la Cantuta, donde secuestraron a una veintena de muchachos junto con un profesor, los secuestraron, los torturaron, los asesinaron y luego los quemaron para enterrarlos en un arenal. ¿De acuerdo? Después del tiempo se descubrió que no eran terroristas. ¿Se dan cuenta? Bueno, muchachos, eso ha sido todo por la clase de hoy. Nos vemos en la siguiente clase.